Tres. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Catalina, aquí buenas tardes. Aquí estamos desde el CAI con Catalina, que voy a leer su currículum porque aquí lo tengo y para que la gente sepa con quién estamos hablando, que de por sí ya saben, pero Catalina inició con el Teatro Popular en 1982, viajó a Nueva York donde estudió teatro y danza contemporánea hasta 1993. Como actriz trabajó en la compañía Off-Broadway Repertorio Español ¿qué? NYC, con el Teatro Liure y el Centro Dramático Nacional de Cataluña, y en cine y televisión. Pionera en España del teatro terapéutico. Creó el curso Teatro para Interesados. Dirigió Teatro para la Concordia. Dirige actualmente La Extraña Compañía, formada en Gestal por no sé quién tampoco. Discípula del doctor Claudio Naranjo y docente en su programa SAT en distintos países del mundo, imparte talleres de teatro y gestal en Europa y Sudamérica. Pero, además de eso, Catalina es una persona que domina el teatro terapéutico. A mí me parece que su trabajo, la verdad, profundo, fuerte, ha dado talleres en el CAI y siempre me quedo admirada de ti, ¿no? De la utilización del teatro que tienes para que nos demos cuenta pues de nosotros mismas y de nosotros mismos de esa manera tiene una parte confrontativa, pero tiene una parte también como para mí y que me ha iluminado, me confronta pero no me deja perdida, como que también me dice, a ver, no te hagas tonta, que es por aquí, no sé, una cosa que me doy cuenta yo y que me gusta mucho. Entonces, pues yo quería hablar contigo, Catalina, de el taller próximo que vas a dar de pecado y placer. ¿Qué pecado? ¿Por qué placer? ¿Qué vamos a encontrar? Porque yo lo voy a hacer, claro. Ahí, ¿no? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Qué estamos buscando? Eso quería que tú nos fueras diciendo. Bueno, a mí lo primero que me interesa es, en estos momentos yo creo que hay unos cambios de valores tan fuertes, la historia está cambiando tan deprisa, la sociedad está con un cambio muy fuerte de dónde venimos o cómo hemos sido educados a cómo están las cosas ahora. Si miramos un poco atrás de cómo estuviste educada tú o cómo estuve educada yo, los valores han cambiado muchísimo. Por ejemplo, los valores de la familia. En la familia que tú estuviste educada y que yo estuve educada, nada tiene que ver con los conceptos de familia que tenemos ahora. El concepto de familia, hay que añadir que en su origen tiene que ver con esclavitud. El sentido de la familia es la relación con la esclavitud, con los esclavos. Que esto luego, si lo vamos tirando del hilo, como cuenta muchas veces Claudio, todo lo que es el concepto de familia y de esclavitud del niño y de la madre, del niño y de la mujer, fue lo que él hablaba de cómo eso nunca las religiones cuestionaron este trato de servidumbre o de esclavitud dentro del círculo familiar, ¿no? Como eso ya no se sostiene, el concepto de familia, aunque no esté revisado en estos parámetros, lo que sí está claro es que la mujer, por ejemplo, ha llegado y ha dicho: yo ya no voy a ser una ciudadana para cumplir con la orden, que también lo influye mucho la religión, de que la mujer está para criar hijos, no está como un miembro de la sociedad. Y la mujer llega a un punto y dice: no, yo ahora ya soy partícipe de la sociedad y quiero tener un lugar en la sociedad aparte de ser madre. Las leyes no regularizan la posibilidad de que la mujer pueda ser madre y el hombre pueda ser padre y puedan convivir los dos para la educación. No se ha arreglado eso. En las leyes esto no está arreglado para que eso pueda ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la ciencia y dice: bueno, pues yo lo arreglo.
voy a hacer posible que la familia sea una madre, sean dos madres, sean dos hombres, sea todo una desestructura donde no se cambian las leyes, pero se va a ir cambiando el sistema de familia, ¿no? Ujú, Ah, ujú. y a mí me parece que estoy hablando de lo más nuclear de la familia como una manera de empezar a pensar que dentro de esa ideología en la que los vínculos familiares estaban basados en la dependencia de alguien que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, como ha cambiado tanto la sensación de salirse de ahí, que no es pecado, sino que sale ya de esa configuración en la que nosotros sí fuimos educados, en que ir a la contra era ir contra el padre y la madre, entonces eso era pecado. No ser servil era pecado, mentir era pecado. Y ahora todo eso a nivel social está totalmente transgiversado. Ah, Casi, casi, según yo, hasta sentir era pecado, como sentir eso de querer ir en la contra, de querer ocupar otro espacio, de que no estuvieras conforme, ya era como culpa, ¿no? Total, como yo ya no soy como todo el mundo, porque claro, nadie confesaba que estaba pensando que así no estaba bien, no sé, era como una cosa oculta, ¿no? Claro, la concepción esa de un Dios que apunta y dice quién es bueno y qué es malo, ¿no? Esa es la estructura que se sigue en la familia, ¿no? Como hay un padre que dice eso está bien y eso está mal. Y en esto está bien, esto está mal, pues no incentiva la expresión, la espontaneidad, la libertad de ser de los hijos y de las hijas. Entonces, y estaba ese precepto de no poder ir a la contra, porque si tener una actitud distinta a las buenas formas o eso mismo ya te acarreaba la sensación de ser una mala hija, de ser una mala persona, y eso va realmente en el sentido este de la esclavitud familiar, de ser como se supone que tenías que ser, ¿no? Y esto está realmente, sigue habiendo estos preceptos, pero la sociedad está haciendo un vuelco tan grande que eso ya no se aguanta, aunque sea una ideología que está todavía muy perpetrada en nuestro día a día, ¿no? Sí, es que está como introyectada, ¿no? Como que es Claro. difícil ni darte cuenta de... Yo lo vi, fíjate, hace poquito en una cosa que no es como en relación específica con esto, pero una depresión postparto, ¿no? Si yo hubiera tenido es que seguro tuve, una depresión postparto, me hubiera sentido una malísima persona, ¿no? Como, ¿cómo tuve a mi hijo y estoy triste y así? Entonces lo tenía que canalizar por otros lados, no había ni nombre. Si eras mamá, ya era un momento de gloria, ¿no? Y no, yo veo ahora a mis nueras, a mi hija, a mis hijos, y ¿cómo te diré? Es una entrega, una lucha, ¿no? Es como quitar todas esas cosas es bien difícil. Claro que es bien difícil, claro. Por eso yo creo que puse el sustantivo pecado en cuanto a una posibilidad de recuperar la espontaneidad, de dejar de que sea pecado el desmelenarse, el desinhibirse, el exagerar, el mostrarse como con más acorde a lo que vaya surgiendo del fondo y no tanto de la forma, ¿no? Paco Peñarrubia dice una cosa que me parece cada vez más interesante, ¿no? Como que la creatividad es la capacidad de conectar con el fondo de las cosas, ¿no? Y en ese fondo uno se topa con que los conceptos no son parte de la ideología, ¿no? Es como buscar qué puede indagar uno de lo que está viviendo si deja, si deja los patrones
que le han llevado tanto a la forma y se vuelve a volcar a vivir lo que está experimentando, sintiendo, o que su instinto le desvela, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que puede equivocarse, pero pecar y errar son dos cosas distintas. Pecar nace con el cristianismo. Los griegos y los romanos no tenían el concepto de pecar, tenían el concepto de errar, de error. Pero error tiene posibilidad de cambio. Pecar no te quita la culpa a nadie. Vas creando una mochila de peso que no te da libertad de ser, sino que te va restringiendo. Entonces, pecado en este sentido de cómo es volver a repensar sobre lo que es la sensualidad, el instinto de rebelarse, el instinto no sé, de comportamientos menos condicionados, ¿no? ¿Cómo es volver a eso? Que sí, sí. O sea, como que a mí me pasa que me cuesta, es como si fuera casi, y que estaban como ligadas a mi ser, como si casi quisiera romper mi estructura ósea. Esa es la estructura mental también. O sea, como que digo, ¿cómo salgo de estar sintiendo esto que es como que viene de fuera, ¿no? Bueno, no sé si viene de fuera, pero lo que está claro es que nosotros le estamos poniendo conciencia, porque, bueno, nosotros fuimos educados en que el sexo, por ejemplo, tenía que ser para procrear, no para placer, ¿no? Y eso no está disuelto. Ese precepto no ha sido disuelto y transformado en las sociedad de hoy en día. Sigue habiendo eso de el placer del sexo. Uno no sé cuánto no tiene, siempre tiene como una sensación como de suciedad si le gusta, ¿no? De provocación, de mala mujer, ¿no? O los hombres tienen que comportarse de una manera como el paradigma es el machote, pero eso ya no va. Eso ya no va con los tiempos de ahora ni con las necesidades de ahora, porque si un hombre era sensible y delicado, vete tú a saber si iba a cumplir con las expectativas de hombre galán, ¿no? Los valores han cambiado tanto que yo creo que ahí tenemos una tarea que hacer con todo eso, que ya estamos haciendo, Sí, 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 sí. Pero que es abrir puertas, ¿no? Abrir, como tú dices, es empezar a hacer conciencia de todas estas cosas que dimos por verdaderas y que no son verdaderas, ¿no? Que son, sí, 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 que son, pues fueron, ¿no? Fueron verdaderas a lo mejor para el momento, ¿no? Claro, fueron verdaderas con esto que se dice de la civilización, ¿no? Pero esta civilización no contaba ni con la mujer, no contaba ni con el placer, contaba con cumplir los mandamientos, ¿no? Y estos mandamientos yo creo que hoy en día, al no ser renovados, están perdiendo o han perdido ya mucho valor, ¿no? Entonces, volverse a preguntar qué es eso de pecar, ¿no? ¿Qué es eso de, qué quiere decir pecar? Yo me acuerdo, hablé con una madre superiora de un convento y yo le decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Cualquier cosa hoy en día o cuando yo veo es la sensación de esto puede ser pecado. Si mientes es pecado, si haces eso es pecado. Y ella me decía, es que se ha exagerado mucho el ponerle el nombre de pecado a los comportamientos, que esto sigue siendo eso de
cuando una institución pierde poder, se pone más autoritaria. Entonces, con los siglos ha ido perdiendo poder todo lo que es, no solo el cristianismo, sino la esencia, el concepto de pecado está en todas las religiones. Entonces, a medida que uno va perdiendo creyentes, no se pone más flexible, se pone más autoritaria la cosa, ¿no? Y ella me decía, pero claro, lo del pecado es pecado cuando es un pecado capital, no un pecado venial, ¿no? Pero se ha confundido todo. Y entonces, pero esa rigidez de la institución religiosa, ¿no? De estar tan basada en el bien y el mal desde una moral muy estricta, ¿no? Y como al menos los ciudadanos y ciudadanas sí que podemos abrir la cabeza en volver a ver qué es lo que incluye hacer daño a otro o no, ¿no? Como me viene un pensamiento de Claudio que dice: nos han educado tanto para estar en función del exterior y nos han educado tampoco para estar en relación con el interior, ¿no? Con conocernos a nosotros y no tanto cumplir leyes, mandamientos, órdenes, ¿no? Que ahí la reducción de la espontaneidad de ser se queda muy restringida, ¿verdad? Sí, como que mata, ¿no? O sea, como te diré, como que te quita vida, ¿no? Te quita vida esta cosa de estar cumpliendo preceptos y tratando de ser, a mí por lo menos como que cuando me doy cuenta que no alcanzo esa cosa esos preceptos que están ahí, que muchísimas veces están, muchísimas veces vuelven a estar, como que me quita como fuerza, ¿no? Como que me vuelvo a poner ahí en una cosa así, a ver si lo logro, que no lo logro nunca, pero el intento automático está, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, y eso también hace que todo lo que es más instintivo haya sido como aplacado. Entonces, claro, todo lo que es creativo y, por ejemplo, el teatro, que te invita a que tus actitudes ya no sean actitudes cotidianas, sino que te abren la puerta a que las actitudes sean con mucha más intensidad, con mucha más profundidad, donde el permiso a volverte loco en el sentido no de hacer locuras, sino de romper formas, formas serviles, donde el entusiasmo para ir a un lugar distinto está permitido. Claro, en el teatro es un buen lugar para volver a indagar sobre qué es eso de tener instinto de qué, deseo de qué, ganas de qué, y qué ocurre si te atreves y qué ocurre si al menos te lo planteas. Y si hay un grupo en que uno quiere jugar a que eso se vuelva a plantear, ¿no? Claro. Como... Y en el teatro puedes tener la posibilidad como de ponérselo a tu personaje o a tu... Entonces como que te quedas menos, te da menos culpa, o a mí me da menos culpa, ¿no? Que la persona, el personaje o lo que estoy actuando esté enojadísima, o sea, envidiosísima, o digo, bueno, pero no soy yo, también como que me puedo distanciar un poco, ¿no? Claro, Aunque... porque como tenemos tantos personajes, el personaje de pecadora ya lo tenemos. Entonces hay que ir a buscar el personaje que tiene más libertad de ser, ¿no? Más libertad de expresar. Y el aprendizaje como está basado en que uno sea un compendio de muchos personajes, el teatro te invita a que incluso puedas hacer el personaje de pecadora.
te invita no solo a hacer el personaje de la que se da, de la espontánea, de la que se deja llevar por lo que surge, sabiendo que hay una que mirará si eso es o no es atrevido, pero esa que mira ya la conocemos. Ahora vamos a abrir la puerta a esto que conocemos menos, que es esta desmelenada, esta que sabe salirse de lo común, ¿no? De lo común de los tiempos, porque todo eso que estamos hablando tiene que ver con los pilares de la sociedad, y estos pilares de la sociedad, uno tiene que ver con el ser buen ciudadano, es el que calla, no el que expresa con lo que no está conforme. Se le miente abiertamente, sin embargo, no hay la educación para que este ciudadano, esta ciudadana diga: hasta aquí hemos llegado, nos han dicho eso, pues entonces, ¿cómo poder ir abriendo la caja de Pandora de personajes menos habitados y más atrevidos, con más conciencia, con más criterio, que no tengan la espada de Damocles de la ley o del orden social o del orden religioso, ¿no? ¿Cómo es volver a renacer en personajes o nacer en personajes donde el error puede tener cabida? Claro que sí, pero el pecado, yo creo, es como una posibilidad de desdibujarlo, ¿no? De deshacerlo, de comprenderlo desde otro lugar. Sí. Aquí Alex Céspedes Santos dice: me cuesta diferenciar entre impulsividad sin sentido y espontaneidad. Decidir, tal vez. Qué interesante y necesario alumbrar esto. ¿Cuál sería la diferencia entre impulsividad sin sentido y espontaneidad? Impulsividad sin sentido, no sé, lo he dicho yo, si he dicho yo eso, no. Lo que puedo ver, impulsividad tiene que ver con saber escuchar lo que tu cuerpo pide, no lo que tu cuerpo piensa o lo que tu cuerpo siente, porque esto puede estar filtrado ya de maneras de comportarte más comunes. Escuchar tu cuerpo no es tan fácil, pero si ante una situación donde hay una persona, se me está poniendo en la cabeza, por ejemplo, en una situación, en una improvisación donde delante tienes una situación en la que hay que declararse el amor o hay que invitar a una intimidad, un chico y una chica, o un hombre y una mujer. Vale. Este hombre o este chico, igual que la chica, puede pensar: yo en mi vida eso no lo haría, porque yo soy una mujer fiel, yo tengo una pareja, pero si me pongo en esta situación y me dejo indagar qué es eso de tener un instinto abierto, permisivo, donde no tengo que ver ahí a alguien que va a hacerle daño a mi mujer o a mi marido, sino alguien que aprende a que el instinto de atracción, el instinto de seducción, el instinto de intimidad, que no tiene que ser intimidad sensual o sexual, intimidad de compartir cosas fuertes, profundas. Si yo me dejo abrir a compartir, ver cómo comportarme ante esta persona, saliéndome de tengo que comportarme bien porque en casa tengo una familia, ya es abrirte a una amplitud de libertad de ser tú y yo. ¿Me explico? Instintivo en el sentido de que no sean las reglas del buen hacer o del mal hacer las que te conduzcan. Instintivo en el sentido de dejarte llevar por lo que el cuerpo te ha emergido, lo que el cuerpo te lleva a,
que a veces es muy difícil, porque como eso está tan vetado, a veces yo digo, deja que sigue al cuerpo, sigue el instinto de tus manos, sigue el instinto de dónde va tu cabeza, dónde va... Y no es tan fácil verlo. Pero a lo que voy es que buscar el instinto también es jugar a un personaje de libertad de ser. No es un personaje de cumplir con lo que hay que hacer, sino que ya ponerse en el instinto de ser es una manera de escucharte a ti mismo ya poco educada en el sentido lógico de lo que... en los parámetros en que vivimos. Entonces, instinto, dice Alex, ¿distinto a qué? Pregunta. Pregunta cuál es la diferencia entre impulsividad y espontaneidad. Ajá. Impulsividad sería un poco esto de ponerte en este lugar de darte permiso a ser. Y la espontaneidad sería como la espontaneidad sería la forma de hacerlo. La espontaneidad sería que eso que tienes, que te lleva, que se te despierta, que se mueve, no tenga un lenguaje premeditado y que espontáneamente veamos cómo lo vives. La impulsividad sería el motor y la espontaneidad sería la conducción, ¿no? La manera de conducirlo. Mira, yo no hubiera podido hacer la diferencia. Estaba pensando, pues, ¿cuál será la diferencia? Y sí, es verdad, la impulsividad es el motor y la espontaneidad es ya como tú lo haces, ¿no? Como una cosa de ti, ¿no? Pues que es que ahí hay como, bueno, en todo hay como una diferencia, pero ahí veo yo mucho como yo lo haría, aunque la otra persona esté siguiendo el mismo impulso, tiene su propia manera, ¿no? Su propia. Sí, 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 sí. Que en definitiva tampoco a veces es, bueno, pon tú el movimiento, pon tú la expresión, y no tenemos tanta amalgama de expresiones ni de movimientos. Pero, y ahí cuando uno se pone espontáneo, tal vez la manera que le surja no será tan singular, pero si le abre el camino a que se exprese y se puede sostener en buscar cómo, si se puede sostener ahí, tal vez venga la singularidad de cómo lo hace uno, porque en lugar de atenerse a la respuesta, puede asentarse en la búsqueda y no tanto en responderlo, sino tengo ese impulso, lo voy a hacer, ¿y cómo es si me dejo hacerlo mal por aquí y mal por ahí? Y buscando ahí, la espontaneidad también se agranda, ¿no? Y uno hace músculo de esa espontaneidad que si le das cabida puede tener un trazo largo, no tiene que ser una cosa instantánea. Sí, 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 porque además, fíjate, estaba pensando yo, cuando yo me fui a un retiro de silencio de Claudio, cuando salí, Fernando me dijo que es muy observador, me dijo, yo en el retiro lo que más me pasó es que sentí que el cuerpo como que me tronaba, como que había algo de huesos que hacía clic, 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 clic. Yo dije, pues quién sabe qué me está pasando así, ¿no? Pero cuando salí, Fernando me dijo, Ma, te estás moviendo diferente. Y yo creo que es que también el carácter nos estructura, ¿no? Y como encontrar de repente la espontaneidad, y la impulsividad, como que hace un desestructuramiento de los mismos movimientos, ¿no? Como dices tú, encontrar algo más largo, ¿no? Claro, porque a veces se asocia espontaneidad con un momento de ¡pum! Pero si tú entras en dejarte llevar por lo que quieres o sientes impulsivamente, desarrollarlo puede ser toda una situación, una escena, ¿no? Donde
esta espontaneidad a lo mejor te sale por aquí, pero luego dices, sí, pero no sé si esto yo, y si me percato y lo hago del otro lado, ¿cómo sería? Y entonces digo, entonces la espontaneidad no es solo así, sino que la espontaneidad puede también tener la capacidad de buscarle las direcciones, buscarle el lenguaje propio, buscarle el ritmo, no sé, hay toda una amalgama de ingredientes que se pueden desarrollar espontáneamente cuando estás en el lenguaje ya creativo de la imaginación. Sí, yo creo que, sí, y yo cuando he estado contigo, por ejemplo, estaba pensando la vez pasada en que hicimos teatro Gestalt en la primera generación, que hubo como una cosa que toqué que, que era medular y luego se me olvidó. Yo dije, ¿cómo se había, si fue tan medular, se me olvidó? Pero se me quedó en el movimiento del cuerpo, como que me di cuenta que había hecho algo también que ya a lo mejor no estaba elaborado mentalmente, pero que estaba ahí la conciencia de ese movimiento. Sí, como que se abre, ¿no? Se abre el autoconcepto. Se abre. Sí, es que cuando... es que la coraza, si entras en un trabajo como hacemos nosotros, de empezar con el cuerpo, la coraza se va desestructurando, no solo a nivel corporal, sino que también se caen los introyectos, los mecanismos de defensa, y entonces tu cabeza está para ampliar la manera de recibir lo que estás escuchando o lo que estás pensando. A veces uno se sorprende de decir, estoy diciendo lo que estoy diciendo y no sé ni de dónde sale que esté diciendo eso, porque se desarma también la estructura emocional, ¿no? Como la desestructura cuando entras en lo creativo, que es una manera de reeducarte, ¿no? Por eso me parece que incluir ya el pecado en esta reeducación desde lo creativo, bueno, ya es un atrevimiento en el sentido de romper con cosas o mensajes recibidos o ideologías de las que has sido muy partícipe, y que de alguna manera todavía están, y sin embargo cada vez te das más cuenta que no estás de acuerdo con que estén. Entonces poder expresar esta controversia entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Todo eso es lo que posibilita poder nombrar las cosas y decir, yo si realmente expreso a este hombre que no es mi marido todo ese deseo, ¿qué hace que en mí pueda jugarlo y que me pueda ir a casa sin la sensación de haber, con una sensación de culpa o con una sensación de a lo mejor me he pasado, a lo mejor me volví demasiado loca y no lo tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo es poder convivir en que uno puede abrir la veda a comportamientos sin tener que ser sin tener que ser patrimonio o pertenecer a mi marido, que se vaya a esa construcción de propiedad privada de que eso le corresponde a él, ¿no? Como dejar de querer o de amar sinónimo de propiedad privada, ¿no? O de sentir impulsos o deseos siendo pecaminosos si no corresponden a ese coto que yo le he puesto el nombre de mi familia, mi casa, mi marido. Eso también yo creo que es importante deshacer, así como hablábamos de la sensación de obedecer al pater familias, esa conexión de relación con la esclavitud dentro del contexto familiar, ¿no? Cómo también poder empezar a dejar de asociar eso a es mi pertenencia, mi hijo es mi pertenencia, mi esposa es mi pertenencia.
Todo eso reduce la capacidad de abrirte como ser humano, como mujer, como hombre, como alguien que tiene mucho más que indagar si no le pone coto, si no le pone frontera, ¿no? Sí, sí. Como en Bueno, ese y hay sentido. millones de fronteras, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a veces ahora pienso en la de la edad, ¿no? Que es la que a mí me estoy en ella, ¿no? Como que digo, ¿cómo voy a estar sintiendo esto con esta edad? ¿O cómo tendría que estar sintiendo? O sea, como que esta cosa de la culpa se va poniendo en diferentes momentos de la vida, ¿no? Que sí con el marido, que sí con los hijos, que sí con los partos, que sí con la edad, ¿no? Y salir de ahí, vivir como yo quiero, es bien difícil y retador, ¿no? O sea, como que hay algo que ya no tengo que sentir porque ya tengo 69 años, ¿no? Pues lo siento, ¿qué hago? Lo tengo que volver a guardar para no romper eso que tengo que supuestamente sentir ahora, ¿no? O sea, tendría que estar Claro. tejiendo, pero no sé tejer. Bueno, pero estás tejiendo nuevas ideas, nuevos conceptos, estás tejiendo nuevas maneras de vivir esta etapa de la vida, ¿no? Estás tejiendo círculos, estás tejiendo maneras de estar o de disfrutar o de vivir la vida que hasta ahora, que si no estuvieras en el CAE tejiendo tampoco se harían, ¿no? Estás haciendo tejido, pero no estás haciendo el tejido de lo que correspondería a una mujer de tu edad. Estás con los tiempos tejiendo desde otro lugar. Pues sí. Espontáneamente. Yo creo que sí, que y llevas un buen curso ya, ¿no? Como para ir, ya tienes unas buenas herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, Catalina, si estamos hablando del pecado como, o sea, el pecado sería como esta cosa que tú dices que antes no había ni el concepto de pecado, sino era error y como que había posibilidad de enmendarlo o de corregirlo o de aprender simplemente o de decir, ah, bueno, pues es una parte mía y no es un error, no sé, como que se amplía todo el concepto. ¿Qué sería placer? ¿Qué es? Porque yo tampoco tengo tan claro. O sea, está siempre puesto dentro de la parte sexual, pero hay un placer que se pierde como de desgaste de vivir, como de contacto con los otros. ¿Qué es placer? Uf, qué pregunta, ¿qué es placer? Sí, el principio de placer ya decían que estaba subyugado que estaba sometido con toda la ideología de la religión, ¿no? La historia del placer. La historia del placer. Yo aquí en el taller lo que tengo es como el placer de ser o de vivir lo que no estás acostumbrado a ser o a vivir. Porque yo me encuentro muchas veces que uno da unos pasos a la hora de expresar en los trabajos que planteo, ¿no? En el taller, eh, y luego viene esa cosa de quitarle mérito a lo que yo he disfrutado y he vivido. Quitarle el mérito porque no puede ser que yo tenga placer, por ejemplo, en contar una historia en la que he sentido, comparto que este personaje está haciendo, por ejemplo, una idea, está contando una historia de cómo se descubrió este personaje que tenía, por ejemplo, ideas de suicidio, ¿no? Y entonces el personaje, la actriz o el actor se pone en este personaje y hace un monólogo sobre eso. ¿Cómo puede ser, dice el actor o la actriz, que yo pueda sentir placer de contar eso?
Pues es el placer de la libertad de expresión, es el placer de sacarte de la culpa de haber tenido de que el personaje haya tenido esa tentación, es el placer de haber sobrevivido del personaje a esa atracción, que esa atracción de muerte es fuerte porque también hay un impulso de vida fuerte. Entonces, a veces, cuando uno termina de actuar un personaje que en su cotidiano está tildado de peligroso, de perverso o de sombrío, uno dice, lo he hecho, pero no sé si realmente puedo reconocer el placer de haberlo vivido. ¿Sabes? Como si el placer, yo lo veo como una expansión en saber estar con la vida y con la muerte a la vez. El placer de estar abierto en los sentidos sin que estos sentidos tengan un abecedario de explicaciones, sino unos sentidos que el placer ya puede ser solo el hecho de dejarte estar en contacto con ello, como el placer de imaginar, el placer de la imaginación, que uno puede estar comiéndose un trozo de sandía con todo el jugo y al mismo tiempo puede estar con la imaginación de estarse comiendo un pecho, de estar lamiendo una parte sexual, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que yo tenga esa capacidad de imaginar y de disfrutar del placer de recrear los sentidos, la sensorialidad? El placer tiene que ver con el permitirse vivir, vivenciar, ¿no? Como placer de salirse pongamos eso, placer de salirse de cómo hay que vivirlo o qué es lo que hay que vivir. Y al hacerlo, tanto puede ser por la licencia de haberte permitido imaginar a través del personaje situaciones drásticas, situaciones eróticas, situaciones, el placer de estar vivo, ¿no? ¿Tiene que ver con la verdad? No sé cómo, o eso fue que una cosa que yo, que pero todo el tiempo como la verdad tuya, no la verdad de esta, no, como como el contacto con tu verdad cada vez, no sé si tiene que ver con eso o no. Bueno, a mí me parece que el contacto con la verdad agranda fronteras, deshace fronteras. La verdad es inmensa, ¿no? Como cuando uno toca con una verdad, hay algo que cambia toda la atmósfera. Pero no sé si pondría en el mismo saco verdad y placer, ¿no? Porque la verdad requiere de... La verdad requiere de una libertad de entrar en un lugar donde lo que tú dices se convierte en algo universal. Tocas un punto donde no eres tú, sino es el hecho, no es una cosa tuya, es una cosa universal, es una... En la verdad, yo siento que cuando uno toca una verdad, esto es para todos. La verdad es todos. La verdad es universal. Uno toca con ese principio de universalidad. Y en el placer, yo creo que es el de dejarse ser, ¿no?
es más el dejarse estar, el dejarse sentir, el dejarse mostrar. Es el placer de dejarme hablar ahora mismo, y seguro que hay muchas cosas en las que estoy acertada y cosas que estoy menos acertada, pero es esta intríngulis de estar enseñando lo que piensas ahora con la libertad que puedas tener, y sentir el placer al menos de poderlo hablar, de poderlo manifestar, ¿no? Yo creo que el placer tiene que ver con estar también muy presente en lo que haces. Ujú. Sí, sí, sí entiendo, y luego también es como una cosa muy instintiva, ¿no? El placer, es algo muy, como muy, ¿no? ¿O no? Es que yo en el momento que como que empiezo como a elaborar, pierdo un poco. Claro, el placer, por ejemplo, tiene una resonancia corporal. El placer es como si te ensancharan las tripas, como si te se ensanchara la respiración, como si te ensancha, hay algo interno que se ensancha. Y eso, ese sería como, si antes le habíamos llamado motor, esta sería la referencia de que hay algo que en lo que estás que tiene como, tiene cabida lo que va sucediendo, ¿no? No es ni una alteración emocional, ni es una satisfacción mental. Es como si te aposentaras, ¿no? Como si hay algo del instinto del cuerpo que te dice, dale, vive, sé, estás. Sí, yo lo asocio mucho lo instintivo como ahora mismo como una sensación más de corporalidad, ¿no? Corporeidad, como de contacto con la sensación. Sí, como un como sí, si... ¿Cómo? como un sí, ¿no? Como que algo de repente hace como un, no sé cómo decirte, como un sí. Como un sí, como una expansión, como una vibración, ¿no? Hay algo que vibra también, ¿no? Sí, pero yo tengo la relación con, sobre todo con lo que va dándote el cuerpo, ¿no? Como estar más aposentada ahí. Okay. Yo creo que parece, ¿no? A mí cuando oí el nombre del placer y el pecado, pensé que yo creo que yo tengo más facilidad en ver mis pecados que mis placeres. Yo estoy como más puesta a ver los errores. Fíjate, hace poco justo pensaba que a veces me cuesta trabajo ver lo que los demás hacen con amor, porque me cuesta trabajo ver lo que yo hago con amor. O sea, como encontrar el amor veo cuando utilizo a la gente, cuando quiero reconocer, veo todas esas cosas porque he estado más ahí, ¿no? Pero la parte amorosa me cuesta trabajo reconocerla. Entonces, claro, me cuesta trabajo reconocer lo de los demás, ¿no? Pero a la hora que vi el título dije, tengo más facilidad de ver el pecado que el placer, lo que yo hago por placer, ¿no? Y me puse así también a buscar, y también está tan en mí, por lo menos tan castrado y tan, ¿no? Claro, pero es que hemos tenido una educación muy castrada, muy castrante, ¿no? Una educación castrante, una religión castrante,
¿Quién nos ha educado a sentir el gozo de vivir con lo que uno hace, se equivoque o no se equivoque? ¿Qué libertad hemos tenido como libertad? Bueno, y en nuestra época fue una época de luchar por muchas libertades y esto nos dio mucho entusiasmo de vida, ¿no? Y hubo todo un movimiento donde realmente luchamos para que las cosas cambiaran, ¿no? Hubo todo un movimiento social muy importante que nosotros nuestra generación ha podido vivir, ¿no? Eso nos dio también como más licencia a romper con ideas de pecado, ¿no? Como haz el amor y no la guerra. Había como rompe con la idea de que solo puedes hacer el amor o follar cuando estás casada, ¿no? Todo eso lo rompió nuestra generación, ¿no? Pero la educación que todavía hoy persiste no es la educación para la libertad y para el placer, es una educación para llenarte de ideas de cómo tienes que vivir. Entonces, si está tan claro que el mandato es cómo tienes que vivir, a la que no cumples con eso, es fácil saberte que te has equivocado, que no lo has hecho, que no has colaborado, que no has cumplido. Es que es muy atosigante, ¿no? Como esos principios que han regido tanto la humanidad, que las instituciones como la religión o como me viene mucho como imponer con la Inquisición, imponer con las cruzadas, imponer con la colonización, imponer, ¿no? Todo tiene que ser así. Entonces, si no haces eso, es más fácil que te venga la sensación de no estás haciendo lo que tienes que hacer, no sabes hacer lo que tienes que hacer. A esto estamos muy educados. En cambio, en el placer el placer de, qué sé yo, me viene como yo tenía mucho placer en jugar al baloncesto, ¿no? Pero el placer de jugar con las demás, de combinar, de imaginar jugadas, era placentero, pero yo no podía decir, me da placer, yo podía decir, bueno, me lo paso bien, me gusta, ¿no? La palabra placer es como si estuviera sacada del diccionario, ¿no? Como me da placer ir con mi hermana agarrada de la mano por la calle. No se puede decir eso, ¿no? Es un atrevimiento. ¿Por qué? El placer sí, el placer podía ser en la comida, eso sí. Por eso está tan en una oposición, en primer rango, ¿no? Esto de la comida, el placer de la comida es posible. El placer sexual, hay tan poca educación que se ha convertido todo en mucha pornografía, ¿no? Entonces, el placer sexual, bueno, ojalá, yo pienso, ojalá tuviéramos educadores sexuales que ayudaran a la gente a saber cómo pueden conseguir, cómo pueden disfrutar del placer de estar con otro o de estar consigo. Pero eso todavía es mucho tabú, ¿no? ¿Cómo? Eso mejor lo hacemos en estas cosas grabadas que no es nada de educación, sino que va más con la perversión, ¿no? Y entonces, pero la licencia para el placer, ¿dónde está? La licencia del placer, yo creo que es un campo a abrir, ¿no? A descubrir. Sí, 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 sí. Yo fíjate que a mí, por ejemplo, para mí, mi familia, todo lo que es mi familia es como lo más importante, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que yo de placer, así que sienta placer, siento cuando voy al CAE y estoy en un curso y veo a las personas, es un placer para mí, o sea, realmente es un placer, toco ahí con algo muy feliz, no sé, como muy expandido, muy, no sé, como que encuentro una parte mía que se hace, ¿no?
Entonces, es algo, sí, como tú dices, a buscar y a descubrir, ¿no? Claro, porque en tu familia no vas a dejar de ser la matriarca, ¿verdad? Es No, decir, ¿qué ocurriría si dejaras de hacer ese papel, ¿no? Qué miedo, ¿no? Como en esa institución que hemos... bueno, yo como no he tenido, no he creado una familia, pero yo creo que es fuerte, ¿no? Cómo poder cambiar la manera de ser madre o la manera de ser padre o la manera de ser suegra o la manera de ser cuñada fuera de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo se crea eso si está tan embadurnada el concepto de familia, de eso, de representar la jerarquía, respetarla? ¿Cómo cambias eso? Claro, cuando entras en el lenguaje creativo, eso se disuelve y tú entras en contacto con otras partes de ti que no tienen la responsabilidad de mantener una estructura, como si dijéramos. Entras en un lugar que has creado para romper estructuras. Entonces, tu cuerpo, tu cabeza, tu emoción ya sabe discernir entre un lugar y otro. Sí, 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 sí. Sí, y es tan, bueno, por cierto, aquí te iba a decir que está Vilas, ¿eh? Que mira que justo que estábamos hablando de Vilas antes del, aquí está, dijo varias cosas, nos saludó, saludos Catalina, bendiciones, bendiciones para tiroides, ¿será que algo que dicen ustedes o se equivocó de palabra? Y saludos Guadalupe, y luego dice, el placer es amarte tú misma, es decir, vivir de verdad, amarte y abrazarte y sentir lo que nunca has vivido. Y luego hay Qué muchas bonito. personas que sí, que te saludan y que dicen que aman el calle y que te aman a ti. Sí, El placer es amarte a ti mismo. Sí, señor. Sí, ¿no? amarte a Es ti misma, amarte a ti mismo. amarte a ti misma. Bueno, esto es un buen camino de placer para crecer, ¿no? Qué Sí, bueno. sí, Pues qué buena aportación. sí. Vilas, que ahí está, pendiente. Pues sí, sí, me gustó mucho porque cuando pensé en tomar tu taller, te lo juro que sí pensé mucho en esta búsqueda del pecado, y yo creo que me voy a poner a buscar más la parte del placer, que es tan, se me escurre, ¿no? Ah, Ujú. mm. Pero, por ejemplo, ahora haciendo lo que estás haciendo, ¿estás gustosa o no estás gustosa? No, sí, me gusta ¿O mucho. estás, o, o estás muy ocupada de ver cómo lo tienes que hacer? ¿O estás más en, ah, en estar presente, en estar en contacto conmigo, en estar sabiendo que nos escuchan en tu casa, hablando de cosas que no son habituales? Es gustoso eso, ¿no? No, sí, sí, estoy mucho más en eso, no estoy viendo cómo lo... De hecho, yo al principio me acuerdo que oí una entrevista de David Barba a Joan Garriga y dije, yo creo que no voy a entrevistar a nadie porque ves que tiene una cantidad de conocimientos y se remite a no sé quién y a no sé cuánto, pero a mí me gustas tú. O sea, yo no, a mí me gusta como que las personas con las que platico son personas que me gustan y me interesan mucho lo que tienen que decir, lo que es un placer, sí es un placer, Un ¿no? Como, placer de compartir, de sí, darnos la licencia de hablar, de saber que hay cosas que sí y hay cosas que no, pero es como, bueno, no somos portadores de ninguna verdad, pero somos portadores de la verdad del momento, de decir, de compartir lo que uno cree que tiene para dar, ¿no? Y hacerlo con ganas, hacerlo con respeto, hacerlo con atrevimiento, hacerlo con el gusto de hacerlo y saber que todo eso también eh, pueda ayudar a otros a decidirse, ¿no? Sí, es como un compendio
me viene la palabra como de entusiasta, ¿no? Entusiasta en cuanto a dejarse inspirar por lo que estás viviendo. Dicen que inspirarse viene de, los griegos le llamaban el soplo del Dios interior del Dios, ¿no? El soplo de Dios, ¿no? Como buscar no el Dios, sino lo más grande que puedas dar ahora, ¿no? Como estar abierto a, eso da gusto, eso da gusto. Sí, a mí sí me da mucho gusto. Y sí, ahí encontré cómo hacer estas pláticas, ¿no? Como que dije, a mí me gusta la persona con la que, o sea, me interesa lo que están diciendo, me interesa su mundo, su cabeza, su alma, no sé. Entonces eso ya, ¿no? Ya me da placer. Placerosa resultó nuestra plática. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces ya llevamos 1 hora, ¿eh? Estamos aquí en la plática. ¿Algo más? Dime una última frase célebre. Una última frase célebre. No sé, no tengo ninguna ahora mismo. Lo que sí es que hay que ser pícaro, que para el placer, el pecado y el placer, el picante que les gusta tanto a los mexicanos, ¿no? Que lo pongan también en la corporalidad, en la relación, en el juego, ¿no? Que el picante, la picaresca, las ganas de ser un poco irreverente, las ganas de eso de picar, de ser un poco malévolo, de ser un poco provocador, ¿no? Que le pongan chile, no solo a lo que comen, sino a lo que van a expresar, ¿no? Que el chile esté en el juego de cada uno, ¿no? Picantoso, ¿no? Como poderlo encarnar un poco más. Perfecto. Vamos en busca de Chile, que por cierto aquí es albure. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, te lo explico después. Sí, porque no entendí. Debe ser muy secreto eso, ¿o qué? No, más bien muy alburesco. Ya me contarás de qué va eso. Sí, yo te cuento. Pero no, aquí no, porque van a apagar la computadora. O van a venir más, exacto. Si saben que en el taller vamos en busca del chile, dice Gabo que van a venir más. Bueno, pues que se animen. Que se animen. Bueno, pues muchas gracias, Catalina. Muchísimas gracias por la plática, por tu compartir, por tu generosidad, por tu alegría, que yo siempre hago como que me gusta mucho que seas así. Y que dices que no, pero sí. Y bueno. Bueno, y tú por seguirme invitando y haber creado este lugar de expansión, ¿no? A través de la creatividad y del autoconocimiento. Así que gracias a ti también. Te invito también por interés, que me gusta mucho cómo trabajas. Bueno, claro está, solo faltaría. Exacto. Bueno, pues, saludos a Mariana y a Gabriela y nos vemos pronto. Y a Isa, que aquí está también. Vale. Bueno, nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo grande, Guadalupe. Un abrazo y un abrazo a todo el mundo que se conectó. Gracias. Gracias. Gracias, Isa. Chao. Adiós. Chao.